congregación es una congregación argentina, así que les pido perdón por mi español argentino y si hay algo que no entienden me pueden decir, me pueden preguntar. Bueno, es muy joven, solamente tiene 28 años de fundación, ¿sí? Pero bueno, gracias a Dios nos hemos expandido en pocos años muy rápido y tenemos muchas vocaciones. Y bueno, ya estamos trabajando en distintas partes del mundo, bueno, una de ellas en Medio Oriente. Yo, bueno, cuando terminé mis años de formación, que es lo que hacemos en el convento, son 3 años, me destinaron a Egipto primero, ¿no? Me preguntaron si quería ir a Alejandría, la ciudad de Alejandría, donde tenemos una pequeña escuelita donde nuestros misioneros aprenden el idioma, el árabe. Bueno, estuve ahí 2 años y medio, primero aprendiendo el idioma, que fue la verdad muy difícil, me costó mucho, pero bueno, con la gracia de Dios todo se puede. Y bueno, cuando terminé mis estudios de árabe, mis superiores me ofrecieron si quería ir a fundar a Siria, a la ciudad de Alepo. El obispo de rito latino nos pidió para una nueva fundación, para una residencia de chicas universitarias y también para que atendiéramos la catedral de rito latino. Él estaba comenzando a construirla. Así que bueno, estuve desde el año 2005 hasta el 2012 en la región de Medio Oriente, ¿no? Como 7 años en total. Bueno, viví en Siria 4 años y medio, de los cuales tuve la gracia de poder pasar los 2 primeros años de la guerra. Y yo digo que fue una gracia, no porque sea algo lindo vivir una guerra, sino porque realmente el tiempo que pasé de la guerra me ayudó mucho a ver las cosas de otro modo, ¿no? A ver cómo Dios obra en el mundo entero y en cada alma, ¿sí? En cada una de nuestras almas. Me enseñó a ver cómo Dios obra a pesar nuestro y muy a pesar nuestro. Y me ayudó para darme cuenta de cuáles son las cosas que son verdaderamente importantes en la vida. Entonces, para mí fue una experiencia muy fuerte, ¿no? Que tuve que vivir con 28 años, pero que realmente yo estoy eternamente agradecida de Dios por haberme hecho pasar esto. A finales del 2012 tuve que dejar la misión, no por voluntad propia, sino que tuve una situación familiar difícil, tenía a mi madre enferma de cáncer, y bueno, y la verdad que estar en Siria no era el mejor lugar por mi madre, ¿no? Entonces mis superiores vieron mejor que saliera de Alepo porque para poder estar más cerca de ella. Y en principio yo iba a visitarla y después volvía. Y fue providencial porque justo unos días antes que tuviera que entrar a Alepo, los rebeldes toman el aeropuerto de Alepo y bueno, y gracias a Dios quedé afuera. O sea, yo pienso que si hubiera quedado adentro, a lo mejor no hubiera podido estar con mi madre en sus últimos meses de vida, que bueno, ella finalmente murió en el 2013. Así que bueno, eso también fue una cosa dentro de los planes de Dios, lo cual también estoy infinitamente agradecida por eso. Bueno, yo no les voy a hablar del conflicto político-económico de Siria por 2 razones. Primero, porque es súper complicado, es muy difícil y es una situación muy compleja. Y segundo, porque no es mi ámbito. O sea, yo como religiosa, lo único que quiero con mi testimonio es dar a conocer lo que están sufriendo la gente ahí, lo que están pasando, es contarle mi experiencia personal de lo que viví el tiempo que estuve allí. O sea, hay cosas que ni siquiera valdría la pena mencionarlas, como por ejemplo lo injusto que es esta guerra, ¿no? Donde sabemos que todo vale, inclusive donde se violan las reglas de combate. ¿Sí? Ustedes saben muy bien que, por ejemplo, en una guerra hay lugares que no pueden ser bombardeados, como son los hospitales, los colegios, los lugares de refugiados. Bueno, todo esto sucede en Siria, ¿no? Todas estas cosas
todas estas leyes se violan. Y lo más terrible, creo yo, es que nadie hace nada. Que nadie, o sea, sí, muchas reuniones, pero en realidad a nadie le interesa lo que está pasando. Es la triste verdad. Por eso, bueno, yo lo único que busco con mi testimonio es que despertemos. O sea, es pedirles a ustedes que despierten, ¿sí? Que despierten de este gran sueño en el que estamos metidos, ¿no? Y que ayudemos a tanta gente que está sufriendo, y que está sufriendo de verdad, terriblemente. Yo no busco que nazcan ustedes un sentimentalismo que ahora les parte el corazón en dos, salgan todos llorando de aquí, terriblemente afligidos, y que mañana ya se hayan olvidado de todo lo que yo les he contado, ¿sí? Sino que lo que les pido es que ustedes me ayuden a ser testigos, ¿sí? Y de denunciar y de ayudar, ¿no? Eso es lo único que me importa. Porque lo que yo quiero es que no seamos cristianos solamente de nombre, que no seamos cristianos a medias, que no seamos mediocres, ¿sí? Sino que realmente nos pongamos la camiseta, como quien dice, y bueno, que ayudemos, ¿no? Bueno, un poquito más o menos de historia para que se puedan ubicar. Siria es una de las regiones más antiguas del mundo que se conoce que fue habitada. Ya de hecho, en el Antiguo Testamento es nombrada cuando Dios creó el paraíso terrenal, ¿sí? En el Génesis dice que lo hizo entre el río Tigris y el Éufrates, el Gihón y el Pisón. Limita con Turquía al norte, Irak por el este, Israel y Jordania al sur, y el Líbano por el oeste, y tiene salida al mar Mediterráneo, ¿sí? Que también por eso es un poco la causa de esta guerra. Bueno, es un país muy rico, ¿no? En cuanto a la agricultura, la ganadería, se sabe que tiene petróleo, que tiene gas natural. También la industria textil, alimentaria, o sea, son muy importantes. Y otra cosa muy importante por la cual se caracterizaba era por el turismo de lugares de mucha importancia, como por ejemplo, bueno, Palmira, que son estas imágenes que están viendo ahora, que fue capital del Imperio Greco-Romano antes de Cristo, ¿no? Otros lugares, bueno, como hay una foto del Éufrates, Homs. Alepo, por ejemplo, era muy conocido por su castillo, el Kala de Alepo, y los mercados, el Suk, que de eso, bueno, ha quedado muy poco. Y bueno, en la capital, en Damasco, hay lugares de mucha importancia para nosotros los cristianos, ¿sí? Sabemos que ahí fue donde se dio la conversión del apóstol San Pablo. Se encuentra todavía una iglesia que la llevan los padres franciscanos, que es la iglesia de la conversión de San Pablo, donde hay una parte de lo que es la vía recta, ¿sí? Por la cual San Pablo iba a caballo cuando cae, ¿no? Que nuestro Señor hace que caiga el caballo y él le pregunta ¿quién eres, Señor? ¿No? Después también está la casa de San Ananías, que fue quien bautiza a San Pablo. Y en la parte antigua de la ciudad hay murallas que son también de esa época, por la cual San Pablo tuvo que ser descolgado cuando está huyendo de los judíos que lo perseguían para matar. Bueno, lamentablemente hoy en día la mayoría de estos lugares han sido reducidos a escombros. Bueno, yo conocí de Siria un país bellísimo. Realmente pude ver, aunque es un país declarado musulmán, pude ver cómo las dos religiones convivían en una perfecta paz y armonía, ¿sí? O sea, era muy tranquilo. A mí nunca me faltaron el respeto por ser religiosa, nunca me sentí burlada, ¿no? Ni por llevar el hábito, ni nada de eso. Al contrario, siempre recibí un trato muy amable, muy afable, muy amigable, ¿no? Los árabes de por sí son gente muy, muy atenta, ¿no? Y cosa que a veces no me ha pasado aquí en Occidente, ¿no? Muchas veces me ha pasado de ir en metro y que se rían de mí porque voy rezando el rosario, ¿no? En países que supuestamente son cristianos.
Bueno, llegar a fundar en el año 2008, comenzamos primero con la residencia de chicas universitarias. El primer año solamente recibimos 25 chicas, porque bueno, era algo nuevo. Yo solamente tenía 24 años. Las otras hermanas que habían ido conmigo, una tenía 20 y la otra 19. Entonces había que empezar de a poco, ¿no? El obispo quería que cogiéramos un poco de experiencia. Pero bueno, gracias a Dios también ahí se ve, ¿no? Como somos solamente instrumentos de Él. O sea, que la obra es suya. Solamente nosotros tenemos que ponernos en sus manos y las cosas las lleva Dios. Así que el segundo año ya teníamos la casa completa, 43 jóvenes viviendo con nosotras. Bueno, realizábamos distintas actividades con ellas, no sé, el rezo del rosario, la Santa Misa, bueno, festejábamos los cumpleaños, hacíamos excursiones, ¿no? distintas actividades con ellas. Y ustedes imagínense lo que son 43 mujeres viviendo juntas bajo el mismo techo. Siempre había, bueno, peleas, reconciliaciones, la monja en el medio tratando de salvar un poco la situación. Pero bueno, por eso les puedo decir que realmente éramos una gran familia, ¿no? Y bueno, mientras llevábamos a cabo este apostolado, al lado se iba construyendo la catedral, que finalmente se inauguró el 15 de enero del 2011, perdón. Y bueno, y ahí comenzamos con todos los trabajos que se hacen normalmente en una parroquia, ¿no? Teníamos grupos de niños, catecismo, grupo de jóvenes, teníamos por ejemplo un coro de niños. Esto fue para la Navidad, un pequeño concierto que pudimos hacer, a ver si se logra escuchar. La mayoría de estos niños, bueno, salieron del país, muchos de ellos se fueron al Líbano, ¿no? De que en la parroquia nos quedaron poquitos, solamente algunas familias. Bueno, la visita a los enfermos, llevándole los sacramentos, la comunión, ¿no? Bueno, todo el trabajo normal que se hace en una parroquia, ¿no? Así como ustedes aquí, ¿no? Distintas actividades con los jóvenes, con la gente. Y bueno, y a finales de febrero del año 2011 comenzaron los conflictos en Medio Oriente, lo que se conoció como la primavera árabe, ¿no? Que yo creo que de primavera tenía muy poco. Los primeros incidentes, como saben, se produjeron en Túnez, con un joven que se prende fuego en protesta al gobierno. Después comienzan a suceder hechos similares en otros lugares, como Libia, Egipto, Argelia. Pero en Siria no parecía que fuera a suceder algo así, ¿no? De hecho, yo recuerdo, por ejemplo, que veíamos por la televisión las cosas que estaban pasando en Egipto, ¿no? Y nos asustamos muchísimo porque nuestro instituto en Egipto tiene varias obras. Yo en particular en ese momento tengo 3 hermanas de sangre religiosas que se encontraban misionando en Egipto, y cuando veíamos todo lo que estaba pasando, bueno, nos daba un miedo terrible, ¿no? Y cuando le preguntábamos a la gente de nuestra parroquia qué es lo que estaba pasando, qué es lo que iba a suceder, la gente nos decía: no, hermana, ustedes quédense tranquilas, acá Siria esto no va a pasar nunca, o sea, es imposible, Siria es muy distinto de los otros países árabes, no, esto no va a llegar aquí. Bueno, y porque en definitiva, o sea, ni ellos mismos esperaban esto. Nuestra parroquia estaba más bien en un barrio residencial, ¿no? A las afueras de Alepo. La gente, bueno, más bien pudiente, de dinero, ¿no? Esos niños que les mostraba, muchos de ellos en el verano, como la situación iba empeorando cada vez más, nos dijeron: no, hermana, nos vamos al Líbano para, bueno, tener unas vacaciones tranquilos, estos 3 meses de verano, poder aprovechar, y así salimos, sacamos a los niños de todo esto que está sucediendo, y bueno, ya cuando la situación se normalice, se tranquilice, volvemos para cuando comience el nuevo año y la cosa esté mejor.
y no pudieron volver. O sea, ni siquiera pudieron volver a sus casas a buscar cosas, ¿no? Se quedaron en el Líbano o en otros países y sin nada, ¿no? Yo tuve la posibilidad de, cuando salí de Alepo, de poder ir a visitar a varios de ellos, y estaban viviendo en unas condiciones terribles. O sea, gente de dinero, ¿no? Claro, habían aprovechado los ahorros que tenían para unas vacaciones y después los encontró la guerra así, afuera, sin tener nada. Esto, por ejemplo, son imágenes de Palmira, que fueron tomadas el año pasado por el Ejército Libre. Esto de aquí, cuando el Ejército Libre, el ISIS, el Estado Islámico toma Palmira, toman de rehenes a 25 soldados del Ejército Nacional. Y dice que fueron por el pueblo diciéndole a la gente que por la tarde iba a haber un espectáculo en el anfiteatro. Dice que mucha de la gente fue por miedo, ¿no? Bueno, primero los hicieron entrar a los del Ejército Nacional, que pusieron una marcha, ¿no? Como burlándose de ellos, ¿no? Tuvieron que marchar. Cuando terminaron, los hicieron arrodillarse y después hicieron entrar a 25 jóvenes, o sea, a 25 adolescentes de 15 a 16 años. También los hicieron marchar y después cada uno de ellos se paró detrás de otro y les disparó, los mataron, ¿no? Y la gente teniendo que ver esto como si fuera un espectáculo. Esto es lo que les decía del crack de los caballeros en Homs, que fue un castillo de la época de los cruzados. Bueno, y ahora, ¿qué les puedo decir de Siria? Es un sufrimiento de un pueblo entero que se ha visto azotado por la guerra, una guerra que se alarga en el tiempo. O sea, ya hace más de 5 años que esta guerra comenzó, en plena ciudad, ¿no? Porque muchas veces también tenemos esa imagen de que pensamos que son como las películas, ¿no? Que están los dos ejércitos en un campo y... Bueno, no, aquí los misiles llueven en la ciudad, en plena ciudad. Las fuerzas humanamente decaen, ¿no? Ustedes imagínense lo que es 5 años viviendo en esta situación. Se siente el cansancio de la escasez, de la dureza cotidiana, de la austeridad, de las necesidades que han sido sometidas muchas de las familias que conocemos. Pero bueno, ese cansancio humano, natural, que es totalmente comprensible por lo que están viviendo, no impide que la fe se siga manteniendo firme, y que creo que eso es lo más importante de todo esto, ¿no? De hecho, pueden ver también esta fotografía, una iglesia que ha sido completamente destruida, y sin embargo un matrimonio, una pareja joven, que decidieron, ¿sí?, dar su sí delante de Dios en ese lugar que uno humanamente puede pensar qué tiene de lindo, qué tiene de bello, ¿no? O que hoy en día cómo se manosea o se le quita el valor, ¿no?, al matrimonio, ¿no? Y entonces ya ha perdido el sentido, ¿no? Y entonces es más fácil decir, bueno, no, nos vamos a vivir juntos porque es más cómodo, no sé, porque si yo me canso de él o ella se cansa de mí, bueno. La gente ha sido marcada por el dolor. La mayoría de ellos o han perdido algún familiar o están familias que han quedado divididas, algunos que están en Alepo o en Siria y otros que han podido salir. Y a pesar de todo, en el corazón de los cristianos sigue encendida esa luz de la esperanza, ¿no? No cesan de rezar y de esperar la paz, que yo creo que Dios los escucha, ¿no? Y bueno, como bien se sabe, la guerra no discrimina, ¿no? Cualquier día, en cualquier lugar, en cualquier momento, a uno le puede pasar algo. Uno se levanta pensando que puede ser tu último día de vida y se acuesta con ese mismo pensamiento. Y creo que es eso lo que justamente lleva a los cristianos a vivir más entregados a Dios, ¿no?
La guerra los ha ayudado a aferrarse a las cosas esenciales, a las cosas importantes, a las cosas que realmente tienen sentido en esta vida. Porque sabemos bien que esta vida va a terminar, ¿sí? Pero lo que nos espera es algo mucho mejor. Y por eso, a pesar de lo terrible de esta situación, de lo terrible de esta guerra, Dios está sacando bienes enormes en cuanto a lo espiritual, obviamente. O sea, ellos se van preparando para el cielo. Entonces ellos entienden, aprovechan, viven cada momento y ofrecen sus dificultades, ¿no? Inclusive hasta por nosotros. A mí me sorprendía mucho que cuando yo estaba en Argentina cuidando a mi madre que estaba muriendo, los jóvenes me escribían y me decían: hermana, estamos ofreciendo todo por su madre, por usted, por su familia. Y yo no lo podía creer. Yo decía, la situación que están pasando ellos y que se estén acordando de mí, de mi madre, de mi familia, me parecía increíble. Me parecía una cosa increíble. Lamentablemente uno se acostumbra, ¿no?, a los tiroteos, a los bombardeos. O sea, es de día, de noche, es constante, es constante. Ahora nos contaba la hermana Nazaret, que está aquí, que es una de las que actualmente está ahí en la misión. No sé si, bueno, me imagino que se habrán enterado que se había firmado una tregua de paz que supuestamente empezaba el 27 de febrero. Dice que fue impresionante. Ese día, después de 5 años, dice que Alepo, o sea, que se sintió silencio en Alepo. Pero que solamente fue ese día. Dice que al otro día de nuevo comenzaron con los tiroteos, con los bombardeos. No, como bien sabemos, no es una situación normal, ¿no? O sea, incluso puede ser hasta traumático, por ejemplo, para los niños. También nos escribían nuestras hermanas hace poquito, dice: ¿cómo expresan los niños su experiencia de la guerra? Son innumerables las víctimas y los estragos que ha causado en todo el país. No queremos referirnos esta vez a las estadísticas numéricas ni a los daños materiales, ni al desastre humanitario, que es de los más grandes que la historia ha conocido. Queremos mencionar cómo los niños en su simplicidad saben expresar de modo muy profundo la desastrosa realidad de la guerra. Uno de ellos, por ejemplo, Salim, que es este niño que se ve ahí, de 10 años, le cuenta a la hermana. O sea, la hermana le pregunta: ¿por qué hoy estás triste? Porque ya no tengo amigos. ¿Y por qué no tienes amigos? Todos se fueron a causa de la guerra. En mi barrio no quedan niños. Y en la escuela, mi aula tiene menos de la mitad de los alumnos. Todos se fueron. Por eso he venido hoy a rezar. Mi papá me trajo para que rezando me ponga contento de nuevo y deje de pensar un poco en las cosas que me ponen triste. Yo, una niña de 10 años, que cada noche antes de dormirse toma a su madre de la mano y no la deja marcharse porque debido al miedo no concilia el sueño. O estos niños que a través de sus dibujos expresaron: ¿cómo representarías a nuestro país de Siria? Como una flor que es traspasada por un cuchillo destila gotas de sangre. El niño explicó: mi país era hermoso, lleno de vida, y con la guerra se acabó todo, nos quitaron todo, es como morir. Otro dibujó a su país antes y después de la guerra. Antes de la guerra, niños jugando en un parque. Después de la guerra, el parque convertido en lugar de enfrentamientos. Antes de la guerra, un coche circulando por la calle en condiciones normales, con semáforos. Después de la guerra, la misma calle poblada de trincheras y de controles militares. Otros dibujaron qué esperan para el futuro de su país: poder jugar felices en un parque remontando sus barriletes. Y otros la paz y la convivencia pacífica y respetuosa entre cristianos y musulmanes. Habrá corazones tan endurecidos que no quieran esforzarse por satisfacer los deseos tan elevados de unos niños de apenas 10 u 11 años, que de apenas 10 u 11 años son capaces de expresar. Habrá corazones que sigan empeñados en querer que continúe esta realidad monstruosa que ha hecho que niños de 10 años hayan pasado la mitad de su vida en medio de la guerra. Pero como ciertamente yo les decía, lo que a ellos los mantiene en pie es la fe. Es la fe, es el amor que tienen a Dios. Hay que ver lo que la gente reza allí. O sea, esta foto de arriba es una misa en un día de semana. O sea, la gente no deja de ir a misa. Y eso que saben que ponen su vida en peligro. Y a veces nosotros aquí tenemos la iglesia un poco cerca, pero nos da pereza, ¿no?
La foto de abajo fue para la Semana Santa del año pasado, cuando la ciudad de Alepo fue también más atacada y cuando había más amenazas contra los cristianos. Y sin embargo la gente, o sea, participó de los oficios, fue al Vía Crucis sin miedo, sin miedo. Y de hecho este abuelito, Abu Fadi, tiene 87 años. Él iba todos los días a misa, y cuando comenzó el conflicto seguía yendo todos los días a misa. Tiene su esposa hace más de 20 años postrada en una cama, no se puede mover. Y antes de que yo saliera de Siria era verano, hacía mucho calor. Imagínense que las temperaturas a veces llegan a los 49 grados, ¿no? Y él todos los días estaba ahí en misa. Y un día, cuando terminó la misa, bueno, estábamos despidiéndolo afuera, entonces yo me acerqué y le dije, Abu Fadi, no es necesario que venga todos los días a misa, ¿no? Con que venga los domingos ya está, ya cumple. Y él me miró como extrañado, como que me estaba diciendo esta monja, ¿no? Y de hecho me lo dijo. Dijo, hermana, ¿sabe que usted no entiende nada? Me dice, yo si me muero, me voy derecho al cielo. Me dijo, y aparte no vengo solo ni me voy solo, porque yo vengo con la Virgen y vuelvo a mi casa con la Virgen. Porque vengo rezando el rosario y me voy rezando el rosario. 45 minutos, ¿no? Y lo sigue haciendo. O sea, es impresionante. Esta otra familia, bueno, yo los conocí, eran recién casados y tenían, o sea, la hija mayor era una bebé pequeñita. Y él vive también en uno de los barrios cristianos, donde están siempre amenazados, ¿no? Y también les preguntamos, bueno, ¿cómo hacen? ¿Qué hacen con los niños cuando empiezan los tiroteos, cuando empiezan los bombardeos? Entonces, Emil le contaba a las hermanas, dice, cuando empiezan los bombardeos, lo que hacemos es, nos metemos en algún lugar de la casa más seguro, donde, o sea, no haya ni puertas ni ventanas, que es lo que puede causar heridos y a veces también hasta muertos. Y dice, y nos cogemos de las manos y empezamos a rezar. Porque yo todos los días cuando llevo a las niñas al colegio, una parte del camino la tengo destinada para enseñarles oraciones. Entonces en esos momentos lo que hacemos es empezar a recitar las oraciones que les he enseñado. Y él dice, y yo sé que es la Virgen la que nos escucha. Yo no le doy otra explicación a esto. Porque yo veo cómo los misiles caen de un lado, de otro lado. Dice, y yo pienso, en cualquier momento puede ser mi casa, puede entrar en mi casa, dice, y yo sé que es la Virgen la que nos protege. Dice, yo humanamente no encuentro otra explicación, no le doy otra explicación. Y si lo mismo me pasó el otro día, que iba en mi coche y cayó un misil a 1 metro delante y no explotó. Dice, y el día anterior yo lo había rociado con agua bendita. Y yo sé que es la Virgen. Es impresionante la fe que tienen, ¿no? Y ustedes me podrán decir, bueno, pero ¿qué hace este inconsciente con esos 3 niños pequeñitos que todavía no ha dejado el país, que todavía no salió de Siria? Lo que pasa es que el que sale del país es el que tiene dinero, ¿sí? Es el que tiene sus papeles en regla, es el que puede, ¿sí? Que no son la mayoría, y no son la mayoría de los cristianos. Pero aparte de eso, hay muchos de ellos que no quieren dejar su país. Ellos lo que hacen es dejarse llevar por la providencia, lo que les va mostrando el día a día. ¿Sí? O sea, hoy hay más ruidos, bueno, hoy está un poco más peligroso, no salimos de casa. ¿Sí? Hoy día se ve un poco mejor y bueno, podemos ir a la universidad. Este es el barrio cristiano y esta es una iglesia, ¿no? Que también creo que fue en el 2013. Malula es un pueblito a las afueras de Damasco. Es el único lugar en el mundo donde todavía se habla el arameo, la lengua que hablaba nuestro Señor Jesucristo. Y es un pueblo solamente cristiano, ¿no? Fue tomado por los rebeldes y lo destruyeron completamente.
Esta era la entrada al pueblo. Y a mí una cosa, por ejemplo, que me impresiona mucho es, me enorgullece ver cómo, por ejemplo, los jóvenes realmente, aún en medio de toda esta situación que viven, siguen tratando de estudiar, de concluir sus carreras. Estas chicas son las que actualmente están viviendo en la residencia con las hermanas, ¿no? Y ustedes miren lo que son esas caras, esa alegría, a pesar de lo que están viendo, esto no es Photoshop, no ha sido ni tocada ni nada, ¿no? A veces ni siquiera tienen luz, entonces estudian con una vela, con una linterna. Hace poquito las hermanas pudieron conseguir dinero para poder comprar un generador, pero que lo mismo tampoco quiere decir nada, porque cuando no consiguen el combustible para ponerle al generador, o sea, volvemos a lo mismo, que siguen sin luz, ¿no? Pero sin embargo ellas, nada de esto les impide que sigan tratando de estudiar, o sea, son sumamente conscientes del esfuerzo que hacen sus padres para que ellas puedan estar tratando de terminar sus carreras. Esta chica, por ejemplo, Humida, ella comenzó su carrera cuando yo todavía estaba en Alepo y se ha recibido, la ha concluido ahora este año. Paten también, y las otras dos que están aquí, que son gemelas, están estudiando medicina y están en su último año. O sea que es impresionante, ¿no? Y otra cosa que impresiona mucho es que siempre dicen Alhamdulillah, gracias a Dios. Y a veces venían y nos contaban cosas terribles. O sea, nos decían, hermana, anoche no pudimos dormir en toda la noche porque hubieron muchos tiroteos, pero gracias a Dios solamente se nos rompieron las ventanas. Gracias a Dios no nos pasó nada. Gracias a Dios estamos todos vivos. Esta señora, la que está de negro, ella está justamente vestida así porque a ella le mataron a su hermano. Pero ella tiene un hijo que está combatiendo en uno de los frentes. Les leo el relato que también nos enviaron nuestras hermanas. Sonia nos relata llorando. Hoy vi por unas horas a mi hijo. Me contó que durante las horas de relevo se refugian en un edificio abierto, sin puertas ni ventanas. Tratan de dormir algo sentados. Con unas pocas mantas se cubren del frío y de la lluvia. Él estaba tristísimo, porque tomaron a 3 de sus compañeros para que vayan a combatir a otros frentes, y murieron los 3 jóvenes. Me decía, yo podría haber sido uno de ellos. Estábamos juntos, dormíamos en la misma sala. Prosigue Sonia el relato. Gracias a Dios, mi hijo está vivo. Yo no puedo dejar de pensar y de sufrir por él todo el tiempo. Cuando cocino, cuando trabajo, en mi casa, cuando intento descansar, todo el tiempo. No sé cómo hacen otras madres. Conozco algunas que tienen 3 hijos combatiendo. No sé cómo pueden vivir. No nos queda otra cosa más que rezar. Y de hecho esta señora, ella quedó viuda muy joven, tiene 3 hijos, el mayor, hace más de un año que lo han secuestrado, ella no sabe nada de él, porque no le han pedido rescate ni nada. El segundo está combatiendo en un frente y el más pequeño logró salir del país. Ha quedado toda la familia completamente dispersa. Ella está en Alepo tratando de ver si sabe algo de su hijo, ¿no? Pero hasta el día de hoy no sabe absolutamente nada. Esta es otra de las que va a misa, siempre. Atún, esta mamá, volvía de su trabajo un día y en un taxi y una bala perdida entró, ¿no? La mató, y ese niño que el hermano que estaba sosteniendo el micrófono quedó huérfano, un niño de 3 años. Y este caso es un poco más impresionante, pero también es increíble porque ahí uno se da cuenta cómo obra Dios. Said trabaja en el huerto de las Carmelitas. Y un día él estaba saliendo de trabajar, justo era el día de la inauguración, se celebraba un aniversario de la inauguración de la catedral, y él estaba volviendo a su casa, estaba esperando el autobús, y cayó un misil. Él, se prende fuego,
dice que él no sabe, que empezó a sentir una voz que le decía: Said, sálvate. Y él dice que no sabe cómo, pero que de dónde cogió fuerzas, se levantó y comenzó a correr. Cae un segundo misil, él vuelve a caer, aparte de todo esto estaba en llamas, y él dice que vuelve a sentir la misma voz que le decía: Said, sálvate. Y él se levantó, siguió corriendo y fue hasta un grupo de gente que lo ayudó, le apagó el fuego, ¿no? Y estuvo muy mal, estuvo como 4 meses inconsciente. Pensaban que realmente no se iba a salvar porque las quemaduras que tenía eran muy grandes. Y bueno, y así quedó Said. Esa es su familia, su mujer, sus 2 hijos pequeñitos. Este atentado fue más o menos a unos 50 metros de nuestra casa. De la catedral se rompieron absolutamente todos los vitros, todos los vidrios, de nuestra casa también, todas las ventanas. Era invierno. Y ese mismo día, en ese mismo atentado, estas monjitas que están aquí de blanco son las hermanas Doroteas, que ellas también tenían una casa de universitarias. La verdad que también la providencia es increíble, porque en la calle donde vivimos está nuestra casa con la iglesia, al lado las hermanas de la Madre Teresa, que tienen un hogar para ancianos y discapacitados, y al lado estaban las hermanas Doroteas con su residencia, y atrás las carmelitas, ¿no? Todos juntos en el mismo sector. Ese día, bueno, la hermana Rima, que es la que está aquí adelante, había salido a hacer unos trámites cuando cayeron estos 3 misiles, fueron los que cayeron. Murieron más de 400 personas. El periódico dijo que habían muerto 23. Y fue el día que comenzaban los exámenes, los universitarios, así que en su mayoría los que fallecieron, los que murieron eran jóvenes. Bueno, cuando sucede esto, la otra hermana que había quedado en la casa inmediatamente comienza a tratar de comunicarse con la otra y no podía. Como era invierno, se hizo de noche temprano, entonces, bueno, a las 4 de la tarde no había vuelto a la casa. Entonces, bueno, la otra hermana con uno de los sacerdotes nuestros fueron por los hospitales de Alepo a buscarla, a ver si estaba entre los heridos. No la encontraron. Al otro día fueron por las morgues a ver si encontraban el cuerpo. Tampoco encontraron nada. Después empezaron a buscar por las bolsas de basura entre los pedazos de cuerpos que habían recogido, a ver si encontraban algo de ella, el velo, su medalla, su anillo, algo que les dijera que la hermana por lo menos había estado ahí, y no encontraron absolutamente nada. Y a los 4 meses, cuando Said despertó, él les contó que en el momento en que cayeron los misiles, ellos estaban juntos, estaban conversando. La hermana acababa de bajarse del autobús y se saludaron así, estaban saludándose, conversando. Increíble, de la hermana no se encontró absolutamente nada. Y bueno, y ustedes me pueden preguntar, ¿y qué tengo yo que ver con todo esto? ¿No? ¿A mí en qué me toca? ¿O qué puedo hacer yo? Como bien sabemos, la guerra es fruto del odio, de la ambición, del pecado, lleva al hombre al extremo. Es lo que significa vivir alejados de Dios. Y entonces por eso, en cierto modo, todos somos culpables de esta guerra. Porque si yo no hago el bien, ¿sí? Si no obro el bien que debería obrar, si obro mal o soy indiferente, y en cierto modo yo también estoy cooperando con esta guerra. Porque si yo quiero hacer algo contra la guerra, lo que tengo que hacer es hacer el bien. O sea, Dios no nos está pidiendo que nos alistemos y que vamos a combatir en Siria, ¿no? O sea, pero sí nos está pidiendo que hagamos el bien donde nos ha puesto. En nuestra familia, con mi mujer, con mi marido, con mis hijos, con mis padres, en mi trabajo, en mi universidad, porque muchas veces hay gente muy piadosa, ¿no? Y que vienen a misa todos los domingos y cuando pueden en la semana también, y yo, hermana, rezo el oficio, rezo laudes, vísperas y completas, el rosario, la coronilla, pero yo en el trabajo no hablo de Dios, porque nada, no me voy a meter en semejante rol. O sea, yo en la universidad no, porque no es complicado, es difícil. Bueno, así estamos, ¿no? Los cristianos de estos lugares siguen manteniendo firme su fe, siguen luchando contra toda esperanza humana,
Siguen confiando en la bondad de Dios, que no dejará de oír sus plegarias. Vivir de cara a la muerte hace que uno aprenda a dar el valor real que cada cosa tiene. Hace que uno aprenda a preocuparse por lo que de verdad vale la pena. Hace que la gente se acerque a Dios, porque estamos realmente en sus manos. Verdades todas conocidas, muchas cosas que le hemos escuchado en el catecismo desde que éramos pequeños, pero cuando las tenemos que asumir de modo existencial, y ahí es cuando realmente nos damos cuenta, ¿no? Si aprendiéramos a valorar las pequeñas cosas de cada día, viviríamos mucho más felices. O sea, la alegría y las sonrisas que yo he visto en estos jóvenes, en estas personas que lo han perdido todo, muchas veces cuesta encontrarlas aquí, en personas que realmente lo tienen todo. O sea, porque ellos materialmente han perdido todo, pero han ganado muchísimo más, han ganado a Dios. En cambio nosotros lo tenemos todo y sin embargo vivimos muy alejados de Dios. O vivimos nuestra fe pero de un modo superficial. El ejemplo que nos dan los cristianos perseguidos tiene que ser para nosotros un motivo de un enorme orgullo. O sea, son santos. Están dando su vida por Jesucristo. Hoy día. Los cristianos están viviendo su fe de un modo martirial. Por eso no basta con lamentarnos de su suerte. O sea, tenemos que hacer algo por ellos. Ellos esperan que nosotros hagamos algo por ellos. Que ellos esperan que su fe no sea derramada en vano. Y por eso yo siempre lo que les pido es 3 cosas. Rezar. No dejar de rezar por ellos para que su fe no decaiga. Difundirlo. Porque no se conoce, no se sabe. Y el que pueda, que ayude, ¿no? Y por eso, para terminar, lo quiero hacer a modo de examen de conciencia. Que cada uno se pregunte, yo como cristiano, ¿cómo vivo mi fe? ¿Soy un verdadero apóstol? ¿Me avergüenzo de decir que soy cristiano? Me acuerdo de rezar, porque a veces ni siquiera eso. O lo hago, pero con pereza, como una obligación que me impone la Iglesia Católica. Tengo que ir a misa. Estos cristianos están dando su vida. Y si yo soy un verdadero cristiano, no puedo ser indiferente. No puedo vivir pensando en el móvil que tengo, en mi coche, en mi Facebook, en mi ropa, porque total esto a mí no me toca. Mirando para otro lado como, bueno, está pasando en otra parte del mundo, no aquí. Porque bien sabemos que todo esto pasa, que no es lo importante. Es preferible 1000 veces perder la vida a perder el alma. Ellos no hacen más que vivir las bienaventuranzas, lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y que es lo que tiene que vivir todo cristiano. Nos dice nuestro Señor: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos.